webinar de cómo automatizar la generación de leads con no-code, ¿no? Al final, ¿por qué no-code o por qué recurrir a este tipo de tecnologías? Pues muchas veces o casi siempre contratar a desarrolladores pues es algo primero muy caro, ¿no? Y después también muy complejo. Hoy en día, con toda la competencia que hay entre empresas grandes, startups con mucha financiación, pues la tarea de contratar a un programador para hacer cualquier cosa, tanto a nivel freelance como si lo tenemos interno en la empresa, es algo difícil y muy caro, ¿no? Y por suerte, pues desde hace unos años surgen este tipo de tecnologías que son herramientas que nos permiten hacer pues, cosas que hacen los programadores, pero sin la necesidad de tener que programar, ¿no? Sin escribir código. Al final son herramientas que nos permiten hacerlo pues, a través de constructores visuales o de drag and drop, de estos constructores que te permiten arrastrar un módulo y simplemente editarlo, o incluso de darle lógica a las cosas a través de este tipo de herramientas. Y bueno, yo soy un firme creyente de todo este tipo de herramientas porque al final, pues a una empresa como en la que fundé yo, como es Altaguardia, pues nos ayudaron a arrancar y a operar y Altaguardia es una empresa de alarmas, como puede ser cualquier otra empresa de seguridad del mundo y bueno, y hasta hace bien poquito todo funcionaba con no code, desde la conexión con alarmas físicas hasta todo el back office donde tenemos nuestra central receptora de alarmas y toda la conexión con los clientes y todo es todo tecnología sin código, ¿no? No programamos nada bueno, o muy poquita cosa para hacer a lo mejor alguna funcionalidad más avanzada. Y para mostraros un poquito también, es decir, a lo que se puede llegar con todo este tipo de tecnología, os voy a mostrar un poco algunas de las de apps que nosotros podemos utilizar, ¿no? Para poder hacerlo, para que veáis también lo que se puede llegar a hacer con este tipo de tecnología. Voy a compartir pantalla. Está aquí, a ver si la veis. Perfecto. Creo que ahora mismo estamos, ¿no? Se está compartiendo bien. Vale, por ejemplo, cosas que podemos hacer con el no-code, ¿no? Son cosas que también durante las asignaturas del máster, pues también las vemos, ¿no? Y al final, pues cada uno de las personas que entran en el máster, pues se va con un prototipo, con un mínimo producto viable creado en no-code o si no, cuando menos, con la parte de captación, de adquisición de leads creada también en no-code, ¿no? Por ejemplo, Glide Apps. Esto es una herramienta que nos permite crear aplicaciones para móviles. Y también dashboards con todo tipo de funcionalidad, como si queréis crear un software as a service, pues incluso con esta aplicación hay muchas cosas que se podrían crear, ¿no? Igual juntándola con otra, integrándola con otra. Pero lo más bueno es que nos permite crear una aplicación a través de una hoja de Excel o de una hoja de Google Sheets, lo cual es súper potente. Después, otra que nos permite crear aplicaciones, por ejemplo, Bravo Studio. No sé si hay diseñadores entre los participantes, pero para los que seáis diseñadores y que utilicéis Figma como herramienta principal de diseño, Bravo Studio lo que te permite es trasladar tus diseños de Figma a una aplicación totalmente usable y funcionable y además se puede exportar para publicar en las App Stores, tanto de Apple como de Google como de Huawei, ¿no? Y esto sin una línea de código, simplemente diseñando en Figma y poniendo, siguiendo las instrucciones que esta gente nos dice. ¿Qué más? Por ejemplo, a nivel de aplicaciones, que es algo que llama mucho la atención, pues también está Draftbit, que lo mismo, nos sirve para publicar aplicaciones, quizá con un poquito de más potencia que las anteriores y con un editor de diseño pues muy potente dentro. Después, a nivel de construcción web, pues bueno, WordPress puede ser una aplicación también sin código, ¿no? Lo que pasa que sí que si queremos llegar a una funcionalidad más avanzada o a meternos mucho en el diseño, pues deberemos de saber por lo menos algo de HTML, CSS y alguna cosita más. Pero, por ejemplo, soluciones como Unicorn Platform nos permite crear una web o una landing page en minutos, es decir, en una hora tendríamos mucho hecho desde plantillas que ellos tienen,
y eso, como Unicorn Platform, pues hay más. Después a nivel de bases de datos, por ejemplo, o de crear dashboards internos también, pues está Airtable. Airtable era nuestro backend en alta guardia hasta hace muy poquito. Una herramienta que te permite crear bases de datos, interrelacionar tablas, crear ahora también sacaron una funcionalidad para los dashboards que le llaman interfaces. Y con esto un poco lo que quiero, a donde quiero llegar es que escarbando un poco en todas las herramientas que hay, prácticamente no necesitamos programadores para crear ningún MVP de ningún producto y para empezar nuestras primeras ventas, es decir, no hay excusa. Lo podemos hacer todo sin código y como ejemplo, pues nuestra empresa Altaguardia, como por ejemplo otra empresa también española, Edify Houses, es una empresa que se dedican a vender inmuebles y toda esta web está montada con Webflow, que es otro constructor web, y todo la parte del lead es todo con herramientas no code, ¿no? Todo esto está hecho sin programar, simplemente con un editor visual. Otros ejemplos quizá un poco más llamativos, pues Michael Kors, la empresa, bueno, de joyas, ropa, etcétera, utiliza también para esta web, que no es la web principal de tienda, pero es donde enseñan colecciones, está hecha en Webflow con herramientas no code, para que veáis la potencia que pueden tener este tipo de herramientas que hasta marcas de primer nivel las utilizan. Y para mí el ejemplo más claro y más guay es DHL, la empresa de envíos. Supongo que la conoceréis, bueno, por lo menos en Europa es la más grande. Y DHL construyó su app móvil para sus conductores con una herramienta no code que se llama AppGiver, que está enfocada, en este caso sí, en herramientas más grandes y de hecho pues lo tienen aquí como caso de estudio principal, evidentemente. Welcome to this brief overview of app. Bueno, si queréis lo podéis ver, pero como caso de estudio principal porque una empresa de millones y millones y millones y miles de personas, pues que tenga este tipo de herramientas para que las utilicen día a día y con un uso muy intensivo su gente, esto lo que da es la potencia, ¿no? Que puede llegar un momento en el que no encuentres la funcionalidad que quieras, pero va a ser muy raro a día de hoy. Ya hay aplicaciones, habrá que mirar entre varias lo que necesitéis, pero ya hay muchas aplicaciones que nos sirven para hacer casi cualquier cosa, ¿no? Entonces, al hilo de esto, yo lo que quería era enseñaros un caso de uso, sencillo que hice yo en su momento, que se trata de esta web, ¿no? Esto no fue un negocio en sí, pero fue una web que yo utilicé para validar si había mercado de necesidad de la gente tenía trasteros en varios puntos y ciudades bueno, donde soy yo, de España, de Galicia, en este caso, en una zona cerca de Coruña, ¿no? Esto era que, bueno, algo que me pidió mi padre en concreto, pero queríamos ver si había la necesidad de que la gente pedía trasteros, ¿no? Si había mercado y negocio para esto. Y además de eso, queríamos ver cuál era la zona más propicia para ello, en cuanto a que una ciudad tiene varias zonas e incluso entre diferentes ciudades, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue esta web, que ahora la repliqué o sea, hice un copia-pega básicamente para enseñarosla aquí y esto va al hilo del caso de estudio, bueno, del caso práctico de hoy, que es que lo que hice fue crear múltiples landings, a lo mejor pues no recuerdo el número, pero eran como 25 o 30 landings iguales, pero cambiando cambiando la ciudad de manera automática, ¿no? Es decir, esto que veis aquí, un espacio para tus cosas en A Coruña, aquí también veis A Coruña, aquí veis un precio, aquí volvéis a ver A Coruña, aquí volvéis a ver A Coruña. Esto todo que veis que podría estar hecho a mano, lo vais a volver a ver aquí con Sevilla. Esto es un caso hecho ahora para este webinar, pero en aquel momento teníamos varios barrios y varias ciudades, ¿no? Para ver dónde al final, pues de dónde nos llegaban más leads. Y además, así, de esta forma, lo que podía hacer
son anuncios en Google muy concretos, que si alguien buscaba trastero en Sagrada Familia, que es un barrio de Barcelona, si alguien buscaba trastero Sagrada Familia, pues nosotros, el equivalente en esas ciudades, íbamos a estar ahí con algo súper concreto. No solo íbamos a estar con trasteros en Barcelona, sino que íbamos a tener una landing específica que fuese trasteros en Sagrada Familia, y otra trasteros en Sants, que es otro barrio de Barcelona, y otra trasteros en Poblenou, y todas.